En una semana donde el Congreso ha sido fuerte protagonista de la vida institucional, política y también económica de la Argentina, porque es el lugar donde se puso el freno a los vetos del presidente Javier Milei, que todavía están en un marco de incertidumbre. Por ejemplo, lo que ha pasado con el tema de la discapacidad, si bien el Congreso ha ratificado la ley de emergencia, el gobierno todavía se niega a disponer de financiamiento para que se aplique. Habrá que ver qué sucede con las universidades que dieron una muestra de una expresión popular muy fuerte, masiva y contundente en defensa de la educación pública. Ahora tiene que ser el Senado el que ratifique la ley de financiamiento en rechazo del veto para que por lo menos empiece a discutir cómo se van a trasladar esos recursos en una situación que es crítica para la investigación y la ciencia en la Argentina, pero también en una semana donde el dólar ha superado los 1.500 pesos y hay muchas dudas sobre cómo se va a financiar este esquema en el que el gobierno sigue poniendo muchísimos dólares todos los días para intentar de que la cotización no se vaya de las bandas, pero al mismo tiempo las reservas son cada vez más endebles. Esta mañana el presidente Javier Milei, cuando estuvo en su discurso frente a los empresarios en la Bolsa de Comercio, cuestionó al candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, a Juan Schiaretti, señaló de que sus propuestas van a generar un déficit del 7% en las cuentas públicas. Ha salido Schiaretti a señalar que miente descaradamente Milei. El contexto electoral forma parte de lo que estamos transitando rumbo a octubre. Vamos a tomar contacto con el presidente del bloque de legisladores de Hacemos por Córdoba en la unicameral, pero también candidato a diputado nacional, Miguel Siciliano. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer escucharte a vos, a todo el equipo y a la gente que nos está escuchando, un gusto. Muchísimas gracias. Miguel, lo primero que quiero preguntarle es ¿qué primera reflexión realizan de las manifestaciones de Milei en la Bolsa de Comercio? Ha señalado que las propuestas que impulsan desde Provincias Unidas van a profundizar el déficit y generar un descalabro en la economía. Bueno, a ver, claramente el presidente Milei miente de una manera alevosa, descarada, porque él sabe, él de economía entiende. No está administrando bien la economía de la Argentina, pero entiende. Y nosotros tenemos una propuesta muy clara, que es eliminar los impuestos que son distorsivos, por ejemplo, ingresos brutos, el impuesto al cheque. Estamos planteando generar un IVA provincial. Esto no es un invento nuestro. En Brasil existen los IVA provinciales. Y esto no significa para nada generar un aumento de la presión tributaria si lo compara con el Producto Bruto. Sino que lo que estamos planteando es dejar de atacar a la producción y de esta manera permitir que si exportamos más, vamos a tener mayores ingresos. Por otro lado, planteamos la eliminación de las retenciones. Para nosotros eliminar las retenciones es clave. Y de esa manera, si eliminamos las retenciones a las exportaciones, que son menos del 1% del PBI, digo, porque acá hablan de la retención, y yo le decía a la gente que es menor al 1% del PBI, que solamente en 22 años, el Estado Nacional llevó 175 mil millones de dólares del interior productivo. 175 mil millones de dólares le dimos los provincianos al gobierno nacional. ¿Para que haga qué? Para que lleve adelante qué cosa. Entonces, este es el desafío y la verdadera discusión. Y otra cosa, que si de verdad eres poner el ojo donde tenés que ponerlo, ponerte a discutir y a combatir la evasión impositiva. Porque si vos de verdad no atacás al rey del tabaco, por ejemplo, que evade más de lo que necesitamos para ayudar a las personas en situación de discapacidad, déjame de embromar, ¿de qué país me estás hablando? Entonces, claramente lo que ha hecho el presidente Milei ha sido mentir sobre un tema que él conoce, ¿no? ¿Ha sido el sector empresario, o parte al menos del sector empresario, el que ha dado el primer respaldo inicialmente a Milei o a su proyecto político-económico? En aquel momento, Milei hablaba de eliminar impuestos, de reestructurar el sistema impositivo. En algún momento hasta elogió
decía que eran héroes quienes evadían en la Argentina. Transcurrido 2 años, ¿ha permitido este modelo reducir la presión impositiva o es más de lo mismo generando costos sociales? Está claro que Milei no ha logrado acomodar ni siquiera la macro, pero además acá tenemos un tema que hay que ser claros. Sí, nunca la gente se debe poner a disposición de la economía. Es la economía la que debe estar a disposición de la gente. Más vale que tiene que ser una economía sana, no como la economía del kirchnerismo, que es una maquinita que emitía sin respaldo. ¿Y qué logró el kirchnerismo? Como emitían sin respaldo porque habían fundido la Argentina, generaban inflación. La economía estaba enferma con inflación y claramente una economía enferma puesta a disposición de la gente genera caos y funde a la patria. Ese es el kirchnerismo. Ahora llegó este señor, Milei, a decirle a la gente, ustedes se tienen que poner a disposición de la economía. Por lo tanto, para que me cierren los números que no están cerrando, porque tenemos un dólar que no lo pueden manejar dentro de las bandas, porque tenemos además un riesgo país que crece de manera impresionante, tenemos industrias que cierran todos los días. Bueno, pero además tenemos, para que esto pase, que ni siquiera está pasando, recorte a los jubilados, a la universidad pública, al Garrama, a la salud pública. La gente la está pasando mal. Son más de 400.000 pymes las que han cerrado en la Argentina. La industria nacional se cae a pedazos. Entonces yo le diría al presidente Milei que me parece que lo que tiene que hacer es poner un poquito más el oído en la gente que le está hablando. La gente que le habló en Corrientes y que hizo que su candidato salga cuarto en Corrientes. Primero salió el gobernador Valdés, que es de Provincias Unidas, más del 50% de los votos, y su candidato sacó el 8%. Y segundo, el pueblo de Buenos Aires, que le dijo, oiga, perdió por 1 millón de votos Milei en Buenos Aires. Entonces, cuando vos perdés por 40 puntos en Corrientes, por 1 millón de votos en Buenos Aires, no es que la gente te está diciendo, mira, no me gustó tu jingle de campaña, te erraste en la estrategia. Lo que la gente te está diciendo, no llegamos a fin de mes, la estamos pasando mal, soy jubilado y tengo que elegir entre comprar un remedio, pagar el alquiler o comer, me echaron del trabajo. Entonces, creo que el presidente debería tener otra actitud, apoyarse en el sector productivo, cambiar el rumbo de la Argentina, escuchar más. Nosotros con Juan Schiaretti no queremos que el presidente fracase. No somos golpistas como pueden llegar a algún sector del kirchnerismo que hará que el presidente se vaya. No, nosotros queremos que el presidente tenga un buen gobierno. Pero para tener un buen gobierno se tiene que volcar rápidamente a ser un país productivo, que apoye la industria, que cuide las importaciones y que no lo haga de manera indiscriminada para no fundir la industria nacional, que apueste a la industria del gas, del petróleo, a la industria del litio, del oro, de la plata, a que de una vez por todas hagamos un buen pase a Chile para sacar nuestra producción por los puertos de Chile al Pacífico, y con el Pacífico poder llegar y ser competitivo en el mercado asiático. Digo, algo de lo que hay que hablar en la Argentina. Y creo que en vez de hacer esto, tenemos un presidente que todo el día insulta, que todo el día grita, que todo el día busca un enemigo, que todo el día menosprecia, creyendo que eso lo transforma en audaz, en valiente. Y cuando gobernás, ser audaz, ser valiente, es otra cosa. Es animarte a acomodar la economía, animarte a tener superávit, pero con la gente contemplada en tu modelo de gobierno. Porque si no, acomodar los números y que la gente se joda, eso lo hace cualquiera. Eso es para cualquiera. No parece, por lo menos en las señales, incluso posteriores a las elecciones en Corrientes y Buenos Aires que usted citaba, que Milei esté dispuesto a modificar. Incluso en el discurso hoy en la Bolsa de Comercio pareció ratificar ese modelo económico. Ahora es un modelo que en estos últimos 3 días implicó que el Banco Central perdiera reservas por más de $1.000 millones. Hoy habló el presidente de la posibilidad de un nuevo endeudamiento con el Tesoro de los Estados Unidos. ¿Esto no se parece en algún punto a un déjà vu en los 90? ¿No hay un embudo en el que a veces, en el que ya las puertas pueden escasear y que ese sistema de endeudamiento, que no son dólares genuinos, sino que surgen precisamente de préstamos y demás, no terminen haciendo colapsar este sistema? No tengan ninguna duda que este es un auto que va derecho a chocar contra ese paredón. Derecho. A ver, yo lo paso en términos sencillos. Si vos vas al banco y pedís un préstamo porque tenés, no sé,
una fábrica de helado casera en tu casa. Y vas al banco y le pedís un préstamo para poder pasar de esa fábrica de helados casera en tu casa a una fábrica un poquito más grande, para producir más helado, para irte a un salón, para poner una heladería. Ahí tenés un crédito productivo. Ahora, si vos vas al banco y pedís un crédito para comer y para ir al súper, está fundido. Porque si hoy no podés comer ni ir al súper y para eso necesitas un crédito, claramente va a ir al súper, va a comer lo que te alcance el crédito y después no va a tener con qué pagar el crédito. Por lo tanto, endeudarse solamente para tener un valor de dólar ficticio, para no ponerlo en el modelo industrial, porque si vos me decís que vos te endeudás, pero con ese endeudamiento das crédito hablando de tu industria, haces obras de infraestructura clave para que sectores de la economía crezcan, apuntalás ciertos sectores productivos. Ahora, si vos lo único que estás haciendo es tomar deuda para llegar a la elección con un dólar que esté dentro de los márgenes y que no te explote la economía, es pan para hoy y hambre para mañana. Esto la Argentina ya lo vivió. Pero te repito, nosotros con Schiaretti y con los gobernadores no queremos que el presidente le vaya mal, porque yo sé que hay algunos sectores de la Argentina que tienen planes destituyentes. No es nuestro caso, porque si al presidente le va mal, vos imaginate lo que va a pasar con la industria argentina, con el riesgo país, con el valor del dólar, con los trabajadores, va a ser un desastre. No es nuestro deseo, pero uno espera que el presidente tenga más humildad, que escuche, que piense en la gente, que tenga empatía con el que no llega a fin de mes, con el que tiene una enfermedad como cáncer y que no le mandan los medicamentos, que tenga empatía con los jubilados, que tenga empatía con la gente que echaron de una fábrica o con la fábrica o la industria que está cerrando, que tenga empatía con esto, que creo que es clave a la hora de pensar una Argentina donde estemos todos adentro. Porque te repito, es facilísimo decir, toma vos para que me den los números. Y bueno, los jubilados que se jodan, la universidad de financiarla, la obra de infraestructura no las hagan más, eso lo hace cualquiera. El desafío es gobernar un país con superávit fiscal, pero con la gente adentro, ¿no? ¿Qué apuesta de futuro tiene Provincias Unidas como concepción política más allá de este contexto electoral? Cuando se dio el acto aquí en la Sociedad Rural, Puyaro habló de que Provincias Unidas quiere tener un candidato a presidente. ¿Es factible que esto suceda? Digo porque ahí aparecen sectores muy heterogéneos del radicalismo, de partidos más provinciales. ¿Es una alianza meramente electoral o que apuesta a gobernar Argentina? Por supuesto, hoy otra Provincia Unida, un proyecto que piensa ir al Congreso a tratar de dar una discusión seria en la Argentina, pero que en el 2027 va a plantear un proyecto de país, un proyecto presidenciable. Entonces nosotros creemos que la Argentina puede ser distinta y puede ser gobernada distinta. Y a esto vamos al Congreso en el 2025 y luego en el 2027 seguro que vamos a presentar un proyecto de país, no tenga ninguna duda.